Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gusten de la política. Costo del libro, 8.600 colones. 8.600 colones. Para pedidos al WhatsApp 2273-1473. Adquiéralo ya. 2273-1473. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria de oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. ¿Qué es la distancia? Es el espacio entre A y B. Preguntale sobre distancia a estudiantes de la UNED. Personas valientes, emprendedoras y autodidactas. Porque para la UNED, la distancia es nuestra mayor fortaleza. Tenemos estudiantes en casi todos los distritos del país. El único requisito para matricularse es querer triunfar. UNED. José María Figueres. Pensamiento con acción. Sí, somos soñadores, pero también somos valientes constructores. ¿Y por qué estoy convencido que podemos rescatar y luego transformar a Costa Rica? Porque Costa Rica es patria de valientes, como usted, como yo, como tantos otros, que estamos dispuestos a darlo todo por esa Costa Rica que soñamos. Quiero compartir con usted mi opinión. En campaña electoral es cuando más empezamos a reclamar la ética y la transparencia en la función pública. Es cuando más aparecen los casos de corrupción que nos empiezan a decir si debemos estar con uno o con otro candidato. Pero es hasta ese momento que usted se empieza a preocupar qué es la ética. Pero en política y en la función pública, la ética no es la ética suya, no es la ética mía. Hay una ética establecida en nuestra Constitución, en nuestras leyes, en una Procuraduría General de la Ética, que son las normas que deben cumplir todos aquellos que ejercen poder o administran el Estado. Es esa ética la que tenemos que promover y defender para que se cumpla. Porque en el marco de la moralidad pueden haber muchas variantes, puede haber una máxima, una mínima suya o mía, que puede hacerlo interpretar que algo es ético o no es ético desde su perspectiva. Por eso, esa línea central, esa línea de coincidencia de la ética pública, es fundamental conocerla no solamente para quienes ejercen el poder, sino también para el ciudadano que puede reclamar cuando la ética y la transparencia no se da en la función pública. Esa es mi opinión. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gusten de la política. Costo del libro, 8.600 colones. 8.600 colones. Para pedidos al WhatsApp 2273-1473. Adquiéralo ya.
2273-1473. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. ¿Qué es la distancia? Es el espacio entre A y B. Preguntale sobre distancia a estudiantes de la UNED. Personas valientes, emprendedoras y autodidactas. Porque para la UNED, la distancia es nuestra mayor fortaleza. Tenemos estudiantes en casi todos los distritos del país. El único requisito para matricularse es querer triunfar. UNED. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. José María Figueres. Pensamiento con acción. Sí, somos soñadores, pero también somos valientes constructores. ¿Y por qué estoy convencido que podemos rescatar y luego transformar a Costa Rica? Porque Costa Rica es patria de valientes, como usted, como yo, como tantos otros, que estamos dispuestos a darlo todo por esa Costa Rica que soñamos. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de ética y transparencia en la función pública. Un tema que hoy se discute y que es un tema que siempre está en las campañas electorales. Algunos dicen, va a ser la corrupción tema en campañas electorales. A mis 59 años les puedo decir que en casi todas las campañas que he visto ha estado presente. Pero nada mejor para hablar de ese tema que alguien que no solamente estuvo velando por la ética en la función pública, sino que además es fundador de la Procuraduría de la Ética en nuestro país. Me refiero a Gilbert Calderón Alvarado, ex procurador de Ética de nuestro país. Gilbert, qué placer tenerte aquí nuevamente en Noches sin Tregua, porque ya habías estado hace 2 o 3 años, estuviste por acá. Sí, un par de años, no, con mucho gusto, Claudio, con mucho gusto. El agradecimiento es mío, participar con una conversación amena siempre con usted. No, las gracias es nuestra, me incluyo al televidente, porque creo que este es un tema que se está discutiendo mucho hoy en día, Gilbert. Y principalmente pensando en que, como me decías fuera de micrófonos, que me contabas un poco de cómo nace la Procuraduría de la Ética, y tal vez es importante que brevemente le cuentes a los televidentes por qué Costa Rica sintió necesidad. Vos estuviste ahí 10 años, te fuiste en el 2014, ¿verdad? A finales del 2014. Pero ejerciste ese puesto como primer procurador de la ética durante 10 años e inauguraste. Entonces vos tenés mejor que nadie el panorama completo. Contanos. Sí, mire, el nacimiento de la Procuraduría de la Ética deriva de los compromisos internacionales que los países van adquiriendo cuando firman convenciones anticorrupción.
Costa Rica es un país más que ha firmado la Convención de OEA contra la corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. En esas dos convenciones, que son las más grandes, las más genéricas, se establece que los países se comprometen a establecer oficinas anticorrupción que luchen contra la corrupción y que velen por el incremento de la ética en el ejercicio de la función pública. Casualmente, una vez aprobada por Costa Rica la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, se entra a discutir a dónde podría estar ubicada esa oficina, y es en el proceso de concertación nacional del expresidente Miguel Ángel Rodríguez que se define que fuera un órgano de la Procuraduría General de la República. A raíz del prestigio con que goza la Procuraduría General de la República, se establece entonces la creación mediante una ley que le agrega este órgano a la Procuraduría General de la República y le encarga las funciones de prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Una vez que estaba ubicada por ley, se dio a la tarea a la Procuraduría General de la República, porque una vez más los diputados hicieron la ley, pero no le otorgaron los recursos a la Procuraduría General para conformar esta oficina tan importante, ¿verdad? Una vez que se ratifica por Costa Rica la otra convención, la de Naciones Unidas, en el año 2006, entonces se fortalece la necesidad de darle estos más recursos a la Procuraduría General de la República para que terminara de conformar este órgano. Y a partir de ahí, bueno, con las uñas fuimos moldeando lo que hoy en día es la Procuraduría de la Ética Pública, que nos tocó con una coyuntura muy interesante, porque fue justamente a partir, coincidimos con los casos aquellos de corrupción de los Caja Fichel y Easy Alcatel. Ahora te los quiero tocar, por cierto. Sí. Pero me llama la atención de las buenas cosas entonces de las relaciones internacionales, está que hayamos tenido Procuraduría de la Ética. O sea, si no hubiésemos tenido ese compromiso a nivel internacional, es posible que hoy no tendríamos, si no hubiéramos firmado esos convenios internacionales, estaríamos todavía sin esa Contraloría. Pero no es cierto que hoy la Contraloría, la Procuraduría de la Ética es parte del Ministerio de Justicia. Bueno, la Procuraduría General de la República es parte del Ministerio de Justicia, mantiene una independencia funcional y de criterio, pero presupuestariamente es parte del Ministerio de Justicia, y entonces la Procuraduría de la Ética también entraría. Ahora, las funciones principales es luchar contra la corrupción, buscar la transparencia en la función pública, y esa transparencia va desde el funcionario de nivel más bajo hasta el funcionario de mayor rango, no importa si es de carrera o no importa si es escogido para ejercer el poder por un corto periodo. Pero ¿qué dientes tiene la Procuraduría de la Ética? Y son sus disposiciones de acato obligatorio en todos los poderes de la República, porque la Procuraduría tiene la obligación de velar por la ética y la transparencia, me corregís, en los 3 poderes de la República, en las municipalidades, en las instituciones autónomas. O sea, tiene brazo para poderse meter en toda la institucionalidad nacional. Así es, es de los poquísimos órganos que tiene esa competencia ratificada por la Sala Constitucional, porque en esos primeros pasos, cuando se iniciaba la Procuraduría de la Ética, tuvimos pues mucho enfrentamiento con aquellos funcionarios públicos que estaban siendo investigados por la Procuraduría, que acudían a la Sala Constitucional para decir que se les estaban violentando sus derechos constitucionales, y más bien eso nos favoreció mucho, porque la Sala Constitucional entonces fue moldeando y fijando cuáles eran los parámetros de funcionamiento de la Procuraduría de la Ética, y precisamente establecida la Sala Constitucional que la lucha contra la corrupción es un ejercicio transversal que permea toda la función pública, todo el ejercicio de la función pública, y por lo tanto la Procuraduría de la Ética tiene competencia para conocer temas de ética y de corrupción en todos los poderes de la República, en todas las instituciones autónomas, y que señala la Sala en uno de sus
sus votos, que no debe ser malentendida la autonomía de las municipalidades, de las universidades en temas de ética, cuando hay un órgano que, velando por el ejercicio de la ética en la función pública, pueda intervenir ante una denuncia de sus funcionarios. Interesante, porque se me olvidó a mí, lo acabas de mencionar, también las universidades públicas están bajo el ojo de la Procuraduría de la Ética. Ahora, pero sí, claro. Perdón, Claudio, porque eso siempre lo dije, siempre lo indiqué, y hasta el día de mi pensión lo dije. Como dijo usted, sí tiene brazo, pero no tiene dientes, Claudio. No tiene dientes. ¿Dónde está esa carencia? Los criterios de la Procuraduría de la Ética no son vinculantes para la administración. No puede la Procuraduría de la Ética sancionar directamente al funcionario público que ha cometido la falta ética. Lo que hace es el señalamiento, y como la ley no le dio la competencia para sancionar al funcionario público que transgredió la ética, la competencia que tiene es hacer el señalamiento del quebranto ético y pasarlo al superior jerárquico del funcionario público para que sea él el que imponga la sanción. Entonces ahí es donde no tiene esa fuerza en sus dictámenes, que no son vinculantes, y el superior jerárquico que recibe, sobre todo en ciertos cargos, una recomendación de la Procuraduría de la Ética, puede archivarla, desestimarla o no hacer nada. Y durante los 10 años que estuviste, ¿eso fue, en los casos que viste, común, que fuera archivada, que fuera vista de reojo? No. O viste muchos casos donde se implementó? Porque en el caso de los que son electos o los que son puestos de confianza, el ruido que se hace alrededor en una asamblea legislativa, en el control político, o el ruido que se hace en los medios de comunicación, los hace renunciar en algunas ocasiones. Pero los que son de planta, los que son permanentes, que no hay una divulgación tan dura, tan directa de los medios de comunicación, y no se vuelven tampoco tema en la Asamblea Legislativa, han permanecido muchos de ellos a pesar de las llamadas de atención de la Procuraduría. Sí, así es. Bien que tiene un buen prestigio la Procuraduría de la Ética al día de hoy. Cuando la Procuraduría de la Ética se pronuncia, se da una reacción a nivel de prensa, a nivel de ciudadanía. Eso es lo que le está dando dientes. Y son los dientes prestados que ha tenido que acudir la Procuraduría de la Ética. Sin embargo, no puede hacer más nada cuando un jerarca de la administración pública decide no abrir un procedimiento sancionatorio contra un funcionario público al que se le ha hecho el señalamiento. En mi caso, en mi experiencia, siempre al menos se abrieron los procedimientos sancionatorios, y en algunos casos llegaron a concluir que no era tan cierto el señalamiento que hacía la Procuraduría de la Ética, y se archivaba el caso. Pero bueno, por lo menos se abría un procedimiento y se hacía una investigación por parte ya de la administración. En los casos de los funcionarios, porque es muy interesante, Claudio, precisamente a raíz de estos escándalos a los que le hacía referencia de Caja Fiche, le dice Alcatel, el país tuvo una reacción como de bulto. O sea, vino la Procuraduría de la Ética, vino un tsunami. Exacto, la jurisdicción constitucional, la Fiscalía de Probidad, la Ley contra la Corrupción, que es del año 2004, y en esa Ley contra la Corrupción se estableció, a partir del artículo 2, qué era lo que debía entenderse por funcionario público al cual se le iba a aplicar esa ley. Y entonces, quienes estábamos acostumbrados a la definición de lo que era un funcionario público dado por la Ley General de Administración Pública o por las otras leyes, con este concepto que se establece en la Ley contra la Corrupción se amplió a funcionarios de elección popular, a funcionarios de confianza. Estaban exonerados desde ese momento. Muchos de esos estaban exonerados. Funcionarios de hecho, las alianzas público-privadas, cuando asume la parte privada, asume funciones que le competen a la administración, sus gerentes y sus administradores
se les aplican los mismos principios éticos que se le aplicarían a un funcionario público. Entonces ahí se amplió mucho ese rango, y entonces ahí es donde se da el juego, que en algunas ocasiones que hicimos señalamientos para ese tipo de funcionario público que había sido nombrado de hecho, que tenía, era donde un poco flaqueaba. ¿Y cuáles eran los casos en ese sector, digamos, de funcionario público permanente, por llamarlo de alguna forma? ¿Cuáles eran los casos mayores que se daban? ¿Eran temas de corrupción? Sí, eran básicamente el tema de la recepción de... Te hago la consulta a razón de lo que estamos viendo con el tema hoy por hoy de Cochinilla, el caso Diamante. Es lo mismo, eso es lo que se ha mantenido en el tiempo, Claudio. Yo no entiendo por qué es que el funcionario público no entiende, no aprende de que el funcionario público no puede recibir regalías, no puede recibir obsequios, no necesariamente que no sean dádivas, porque la dádiva ya tiene una connotación más delictiva, ¿verdad? Te doy algo a cambio de algo. No, el simple hecho de recibir un obsequio, una invitación, está regulado, ya está establecido. ¿Qué es lo que vino a hacer esta ley contra la corrupción? Esta ley contra la corrupción lo que vino fue a normativizar los principios éticos que antes había que derivarlos de leyes generales. Se derivaban de la Constitución política, se derivaban de las sentencias de la misma Sala Constitucional, de sentencias de tribunales, pero había que derivarlos. Cuando viene y se promulga la ley contra la corrupción, ahí se establece el deber de probidad. Artículo 3 de una ley. Dice, el deber de probidad es rectitud, buena fe, transparencia, y se establecen ya en una norma jurídica. Y lo más importante es que en esa misma ley se traen las consecuencias de la infracción de ese deber de probidad. Gilbert, pero ahí, detengámonos ahí. ¿Actúa la Procuraduría de la Ética por sí sola o solo ante denuncias? Digo yo, ¿es proactiva, es reactiva? ¿Cómo actúa la Procuraduría? Sí, o sea, tiene la potestad de hacerlo. Yo, ya tengo alrededor de 5 años de haberme retirado, no sé ahora, en mi tiempo la prensa era una fuente de información muy importante para nosotros. Nosotros podíamos abrir los expedientes de investigación a partir de una noticia crímenes cualquiera, sin necesidad de recibir una denuncia. O sea, no ocupaban ni siquiera la notificación, ni que el Poder Judicial dijera se arranca este proceso. Ustedes no tienen que esperar, o no tenían que esperar en el caso tuyo en aquel momento, que el Poder Judicial definiera algo. Ustedes tenían todas las potestades de arrancar un proceso solos. La ley lo establece así, en virtud de que sean funcionarios públicos los que podrían estar involucrados. ¿Y qué criterio hace que un procurador de la ética diga, ese caso que hace en la prensa me parece que debemos entrarle, o que diga, no, mira, eso es pequeña cosa, o no le demos importancia, o eso es un pleito electoral, o eso es una denuncia entre rivales políticos? ¿Cómo hace un procurador de la ética para tener esa discrecionalidad de a qué sí le tengo que entrar? Sí hay un proceso de admisibilidad, de análisis previo, precisamente porque uno de los problemas que todavía existen en la sociedad costarricense es que muchas de las denuncias las hago no por el interés ciudadano de combatir la corrupción o de denunciar un hecho antiético, sino porque me quiero sacar un clavo con alguien, quiero en el tema de contratación administrativa, quiero sacar a un competidor y entonces lo denuncio. Entonces sí hay un análisis previo que se hace de admisibilidad, de ver si realmente hay un hecho antiético, de transparencia o de corrupción, o la valoración está de otra manera. Y entonces en esos casos que no se asumían, se comunicaba a la administración pública, a la administración activa, para que vieran. Te hago la pregunta porque los que nos están viendo pueden estar pensando, entonces la Procuraduría no hace nada si los medios de comunicación no reaccionan y no denuncian. No. Es una fuente más, los medios de comunicación. La denuncia ciudadana es fundamental, es la herramienta fundamental
fundamental en el combate a la corrupción. Un ciudadano que llega a un servicio público, le presentan, es testigo de un hecho de corrupción y se va para la casa sin denunciarlo, le está haciendo un grave daño a la democracia costarricense. No solo no tiene que pagar la coima que le están pidiendo, sino que además tienen que denunciarlo. Si un ciudadano no hace eso, entonces estamos mal. La denuncia ciudadana es su herramienta fundamental, la prensa, los medios de comunicación y los casos ya enmarcados sí, exacto, del Poder Judicial. Que el Poder Judicial puedan salir. Porque la Procuraduría de la Ética tiene como dos vertientes. Una vertiente administrativa, de sanción administrativa, de responsabilidad administrativa, disciplinaria, administrativa, civil, y una responsabilidad penal, cuando ya hay pena, hay la comisión de un delito y hay que llevar un procedimiento en el Ministerio Público para obtener una sentencia, o sea, podemos penal, una sentencia de cárcel. En un caso de corrupción podemos tener dos fuentes de investigación, siempre. La Procuraduría por un lado y por otro lado el Poder Judicial. Sí, esa competencia se la da la ley de y no creación. Necesariamente tiene que coincidir en el castigo ni en el espacio en que castigan. Ni en el análisis del caso. Puede ser que un caso concreto se presente y el análisis de la teoría del caso que hace el Ministerio Público llegue a una conclusión distinta de la Procuraduría y entonces se separen a la hora de continuar el curso dentro del proceso penal. En mi opinión, que vos lo veías ahora cuando arranqué el programa, yo quería llamar la atención al ciudadano de que en muchas ocasiones estamos hablando de la ética mía y entonces yo quiero que un funcionario político, un funcionario administrativo se comporte como Claudio dice que debe comportarse, qué sé yo. Puede ser que Claudio sea ultraconservador en algunos temas y que le parezca que algún comportamiento social de ese funcionario raya con la ética, pero no es esa ética la que se implementa. O puede ser otra persona que más bien sea muy liberal en algunas posiciones en cuanto al comportamiento de la gente y que también quiera que se amplíe el marco ético con que se juzga a los funcionarios públicos. El tema es que hay una ética establecida y es sobre esa ética que en la Procuraduría de la Ética juzgan los casos. No es la ética, recuerdo por ejemplo la ética exacerbada de Otón Solís, no es esa ética la que utilizaba la Procuraduría de la Ética para juzgar, no es la ética que puedan aparecer diciendo unos garantes de la ética, que eso consideran ellos que debe ser lo ético en la función pública, es lo que dice la Procuraduría. ¿Está establecido eso con claridad? ¿Queda alguna duda para alguien que llegue a la función pública de la ley anticorrupción y de lo que se establece como cuáles deben ser los fundamentos éticos de un funcionario público, fijo o nombrado por un periodo? Así es. Los principios, normalmente la persona suele moverse en un plano individual, un plano familiar, un plano social y un plano laboral. En cada uno de esos planos va a seguir una ética, ética social, de acuerdo al grupo en que vivo, la familia tiene su propia ética, pero cuando el ciudadano decide ejercer en el campo, el plano laboral, la función pública, ahí debe de saber, y es muy conveniente ahora con el tema de la campaña, todas estas personas que están optando por cargos públicos, son personas que en este momento no están ejerciendo cargos públicos en su mayoría y que sí están optando por ingresar a la administración pública. Entonces tienen que saber eso que vos estás diciendo. Hoy podrían estar juzgados desde la perspectiva del ciudadano por sus normas morales, las del ciudadano. Juzga al candidato por sus normas morales. Sí. Pero en el ejercicio del poder, por la ética establecida. Está establecida. Esa se llama la ética de los principios. Ya están en el deber de probidad de la ley contra la corrupción, en directrices dictadas por la Contraloría General de la República. Que es un marco jurídico, Claudio, que hay que revisar. Imagínese que en este momento una de las herramientas que utiliza al día de hoy, porque todavía lo chequeé ayer antes de venir, es un decreto ejecutivo
que emitió el don Oscar Arias en su gobierno en el año 2006, donde estableció los principios éticos que deben contemplarse en el ejercicio de la función pública. Y desde el 2006 ese decreto no ha sido modificado y se aplican esos principios éticos que se definieron en ese decreto ejecutivo por parte de la administración Arias Sánchez al día de hoy. Están vigentes. Y es un decreto ejecutivo, o sea, es fácil, es un instrumento muy fácil para que las nuevas autoridades de gobierno modifiquen y establezcan, de acuerdo a la realidad del día de hoy, cuando vemos todo el tema de crimen organizado y toda la forma en que la corrupción ahora avanza, actualizar ese marco jurídico. Esa herramienta, por ejemplo, está ahí, es con la que trabaja la Procuraduría de la Ética al día de hoy. Ese decreto, sí. La directriz de principios éticos de la Contraloría General de la República es del año 2004. Pero qué interesante, porque ahí vamos a ver si te comprendí bien. ¿Existe una ética establecida por la Procuraduría de la Ética que tienen que cumplir todos los funcionarios públicos del Estado? No, la Procuraduría de la Ética lo que hace es aplicar la ética, los principios éticos que están en esos instrumentos jurídicos ya. ¿Ya? Ahí están. Y los decretos pasan a ser uno más. Uno más. Pero perfectamente ese decreto del 2006 que daba un brazo mayor, claro, puede ser derogado también por un presidente o puede ser ampliado. Sí, absolutamente. Si lo que quiere es debilitar el tema de ética en la función pública, se deroga y ya le queda un diente menos a la Procuraduría de la Ética. Si lo que quiere es darle el espaldarazo al órgano anticorrupción, al que se comprometió internacionalmente con la firma de las convenciones, entonces lo coge, lo actualiza, lo modifica y lo incluye. ¿Y no sería mejor que la Procuraduría tuviera esas normas éticas establecidas y que no sea por un decreto? Así con la independencia que tiene, total y absoluta, esa descentralización política administrativa, podría ser mejor que sea un reglamento, una ley que salga de la Procuraduría. Así es. ¿Y por qué no se ha hecho eso? Bueno, por voluntad política han habido algunas propuestas. En la época mía conversé con algunos diputados, les establecimos algunas reformas que ocupábamos, pero... Tendría que salir de la Asamblea Legislativa. De la Asamblea Legislativa, sí, para bueno, pero en la Asamblea Legislativa te recuerdo a vos reclamando mucho que el deber de probidad y de ética y demás para los diputados no se aplicaba, y hace poco se discutió y quedó igual. Con una orden de la Sala Constitucional del año 2000, no me acuerdo cuánto. Por ahí la tengo yo, pero es una orden ya de varios años donde les exigió que tenían que tener un reglamento de probidad y de cumplimiento obligatorio para los diputados. Entonces, eso es lo que las personas que están optando en esta campaña política por un puesto público deben de conocer, deben de preocuparse por conocer. Decir, mire, es que aquí hay un deber de probidad que me va a obligar a esto, aquí hay un decreto que me va a obligar a esto, aquí hay una directriz de la Contraloría que me va a obligar a esto, pero mis negocios como empresario, como privado, van a entrar en conflicto con eso. Entonces debería decir, no me meto. Y no que después, una vez que está electo, empecemos nosotros a encontrar los conflictos de intereses que hay entre el empresario que es nombrado ministro de Economía y tiene sus empresas todas relacionadas con ese tema. Sí, ni siquiera debería hacer el intento de participar en política alguien que tiene negocios. Deberían de conocer el marco jurídico al que están optando. Si no quieren ajustarse a ese marco jurídico, pues no sea funcionario público. Y tanto pleito que hay. Ahora, el decreto del presidente de la República, cuando lo define en ético, solo va a ser aplicable para el Poder Ejecutivo. Y en el caso de las municipalidades, en el caso de los diputados que ya lo vimos, o en el mismo caso del Poder Judicial o del Tribunal Supremo de Elecciones o las universidades, no existe esa facilidad del decreto. O sea, tiene más poder para luchar por la ética y la transparencia el presidente de la República en el poder que preside que la voluntad o el poder que puedan tener en otros poderes de la República. Así es, salvo que le vemos a rango de ley, porque entonces la ley sí se aplica para todos por igual esos principios éticos, que en este momento lo tenemos solo en el deber de probidad de la ley contra la corrupción. ¿Y ha habido algún proyecto de ley que haya llegado o ni siquiera se han atrevido los diputados? No conozco.
Y la Procuraduría hoy tendría esa posibilidad de sentarse y hacer una ley y remitirla por iniciativa propia a los diputados y que ellos la estudien y la aprueben. Sí, tiene la posibilidad. No sé si lo estarán haciendo, si tendrán el interés de hacerlo, pero la posibilidad sí la tienen. Nosotros, ya te digo, en nuestra época intentamos en varios temas enviar proyectos por iniciativa de ley, la iniciativa popular para hacer leyes. Sí, porque ahí caemos en lo que yo a veces critico también del Tribunal Supremo de Elecciones, que para modificar a veces el proceso electoral que piden los ciudadanos para facilitarlo más, no es proactivo, lo deja en manos de los diputados. Entonces ahí poco pasa con la Procuraduría de la Ética, lo mismo, lo deja en manos de los diputados y a esos les queda muy cómodo no entrar a temas de ética y probidad. Sí. O sea, no sé por qué, pero sí la realidad nos ha demostrado eso. Gilbert, vos no solamente te toca armar el muñeco, como popularmente decimos, de la Procuraduría de la Ética, cuando te dan esa papa caliente, vos con 33 años de estar en administración pública, te dicen, ahora sí, como decimos popularmente, chavalo, arme esto, hagamos una Procuraduría de la Ética. Vos empezás a formar, a armar ese mecano, ese rompecabezas, lo lográs, estás ahí 10 años. Y revientan los casos más sonados. O sea, como que la vida te tenía designada esas broncas también, como popularmente. Te toca el tema de los reaseguros, el tema de la trocha, te tocan los problemas de los expresidentes. ¿Qué papel jugó en el caso de los presidentes de la República la Procuraduría de la Ética? Porque en un margen de pocos meses tenías en la mesa a 3 expresidentes que en los medios de comunicación empiezan, y después en causas del Poder Judicial, empiezan a ser denunciados. ¿Qué recuerdas de ese momento tan álgido que cambió en mucho la relación de los gobernados con los gobernantes, la credibilidad, la confianza? ¿Qué recuerdas de ese momento en los 3 casos en particular? Mire, eso también fue, digamos, algo muy importante que un trabajo que hicimos en equipo en la Procuraduría de la Ética Pública, que fue posicionar el concepto de daño social que provoca la corrupción, que debe ser indemnizado en términos económicos de plata por las personas condenadas por el hecho de corrupción. Eso, si bien el concepto estaba en el Código Procesal Penal, nunca había sido aplicado en Costa Rica, nunca había solicitado. La Procuraduría de la Ética lo hizo, lo cuadramos, lo vimos, qué más daños a la sociedad, al sistema democrático, a la credibilidad en la institucionalidad de un país que puede dar un hecho de corrupción. Y sobre todo en aquel momento a quienes estaban señalando, expresidentes de la República, exdiputados, miembros de juntas directivas. Entonces nosotros dijimos, aquí hay un daño social que la sociedad costarricense debe de cobrar. Y te interrumpo, y entonces la Procuraduría también tiene el brazo para a posteriori, después de los funcionarios públicos que están por un periodo, se encuentre algún daño a la ética y a la transparencia, de investigarlos, no solamente es en el ejercicio de la función. Sí, en los plazos de prescripción podría eventualmente también, porque sí, en materia de delitos contra los deberes de la función pública, es la competencia de la Procuraduría. Entonces hay prescripción, y en esos 3 casos, en alguno de los 3 había prescripción, en el caso de el presidente Figueres, de Calderón. Nunca lo vimos. Hubo 2 casos que se llevaron a juicio, hubo sentencia. ¿Cuáles fueron esos casos? El caso de Caja Fichel se llegó hasta el final. Hubo una sentencia condenatoria para muchos de los imputados. Creo que 1 o 2 salieron absueltos, el resto quedaron condenados, así como las empresas privadas que estaban involucradas, que habían sido las empresas que habían sobornado al funcionario público. En el caso de ICI Alcatel, ahí eran 2, en el anterior era el presidente Calderón, y en este otro de Alcatel era el presidente Figueres, que se decía en prensa, y Miguel Ángel Rodríguez. Sí, en el caso del expresidente Figueres, como bien lo decís, se decía en prensa, porque le voy a contar algo. A raíz de esas convenciones internacionales contra la corrupción, los países que
que se ponen de acuerdo para combatir este flagelo, ¿verdad? Formalizan una forma más ágil de buscar las pruebas en los delitos de corrupción. Porque normalmente, cuando se comete un delito de corrupción, los dineros salen del país donde se cometió el hecho. Son cuentas bancarias en muchos estados. Entonces, Alcatel allá en Francia, por decir algo. Seguir el rastro del dinero, hay un dicho que se dice: sigue el rastro del dinero y encontrarás al corrupto. Entonces, seguir esos rastros con el sistema tradicional que se utilizaba para pedir pruebas al extranjero a través de la corte y de la Cancillería, era a veces un poco engorroso. Entonces, las convenciones internacionales establecieron la posibilidad de que los países nombraran una autoridad central que se comunicara directamente entre ellas. En el caso de Costa Rica, yo era la autoridad central. Era, por ser el procurador de la ética, era la Procuraduría de la Ética. Entonces nosotros, el Ministerio Público nos solicitaba que pidiéramos a su vez prueba a Finlandia, a Panamá, a Bahamas. Entonces toda la prueba pasaba por la Procuraduría de la Ética, nosotros la entregábamos. En esa prueba que nosotros estuvimos revisando, nosotros teníamos la posibilidad de actuar conforme lo actuaba el Ministerio Público o actuar de oficio conforme lo que nosotros pudiésemos ver de esa prueba. En el caso del expresidente Figueres, en la Procuraduría de la Ética nunca hubo caso, o sea, nunca hubo... no encontraron ningún elemento. ¿Por qué no encontramos? Nunca por qué meter al expresidente Figueres dentro del caso ICE Alcatel. Y por eso es que nunca formó parte de ese caso en específico. Ese caso específico se instruyó, se valoró y se llevó finalmente a juicio, y hubo una primera sentencia condenatoria que después fue anulada sin la participación del expresidente Figueres, porque nosotros nunca encontramos razón alguna para poder involucrarlo dentro del... Y en ese mismo caso estaba el presidente Miguel Ángel, pero ahí sí encontraron referencia para seguir el caso. A criterio de nosotros sí, lo acusamos, establecimos nuestras demandas. Es más, precisamente a partir de las demandas que nosotros establecimos, la empresa Alcatel indemnizó al Estado costarricense con $10 millones que nos entregó. Me entregaron un cheque en la oficina y el procurador encargado se lo llevó al ministro de Hacienda y entró a las arcas del Estado, $10 millones como aceptación de los cargos de corrupción que se estaban ahí estableciendo. Que aceptó Alcatel, que había cometido en Costa Rica, pero para la relación con el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Sí, así fue. En el caso del presidente Figueres, no encontraron, no investigaron lo suficiente, o sea, hicieron el mismo rastro del dinero y no encontraron absolutamente nada. En el caso del expresidente Figueres, fueron básicamente, para hacerlo resumido, que de Alcatel no se giraron dineros al expresidente Figueres, ni del expresidente Figueres se giraron dineros a ningún funcionario público, que era un poco el meollo de la investigación que estábamos haciendo. O sea, si Alcatel había girado un dinero, íbamos a investigar a quien había recibido el dinero de Alcatel. Sí, que podía ser que lo había recibido el presidente Figueres y lo había distribuido, o lo había recibido otro y se lo había distribuido al presidente Figueres, y eso no lo encontraron. No. Ni lo otro, ni que una vez que Alcatel hubiese girado los dineros, que el expresidente Figueres hubiese girado a los funcionarios públicos que finalmente fueron acusados. Y en esos casos, eso es porque lo que se investiga de la Procuraduría es la posibilidad de lo que popularmente llamamos la coima. Lo que está pasando con Cochinilla, lo que está pasando con el otro caso de Diamante, que en el sector público se reciben dineros del sector privado, se hacen distribuciones, alguien va y cobra los dineros, alguien los distribuye. En el caso particular de Alcatel y la relación con Miguel Ángel Rodríguez, ¿sí encontraron eso? Digo yo, para que hubiera una indemnización de $10 millones. Sí.
Parte del problema que hubo en el caso fue precisamente esa nueva forma de introducir la prueba, y que por eso fue que la sentencia fue anulada. O sea, a través de ese nuevo procedimiento no se entendió bien, tal vez eran los primeros pasos que dábamos, y la prueba judicialmente no fue admitida, y por eso el caso... Sí, porque desde el punto de vista judicial el presidente Miguel Ángel salió absuelto, pero desde el caso de la Procuraduría sí hubo castigo, porque por lo que vos comentabas en relación que Alcatel indemniza al Estado costarricense con 10 millones de dólares. Sí, exactamente, y no solo eso, o sea, hubo una condena de un exdirectivo del ICE, una condena penal, le impusieron alrededor de 3 años, creo que fue, a un directivo del ICE por esos hechos. Hubo otro directivo del ICE que colaboró con la investigación y entregó además como indemnización al Estado costarricense algunos bienes, algunos dineros. Hubo caso, hubo responsabilidad. ¿Y en el caso del presidente Calderón también hicieron ese rastro de dinero? Sí, también. Ese rastro se hizo básicamente en los bancos de Panamá, y de ahí se determinó quiénes habían recibido esos dineros, y de quienes habían recibido esos dineros, quienes habían cometido un delito penal, o quienes se habían enriquecido ilícitamente con recibir dineros. ¿Y hubo castigos ahí también? Y ahí también hubo castigos, hubo no solo condenas penales, sino condenas civiles, y se recogieron varios millones de colones. Ahí no hubo indemnización de la empresa finlandesa. No de la empresa finlandesa, pero sí de la empresa nacional, que había sido la intermediaria entre la empresa finlandesa y la contratación con la Caja Costarricense de Seguro Social. Ellos utilizaron una empresa nacional, y esa empresa nacional sí también indemnizó al Estado costarricense. Interesante. ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es el diente? Porque te decías que no había mucho diente. ¿Cuál es el diente para que esas empresas nacionales o internacionales indemnicen al Estado? Que podrían decirme, no voy a hacer el maje, yo eso no lo pago, y no lo pagan. Bueno, ya es que no es el diente que tiene la Procuraduría, es el diente que tiene el sistema judicial. Nosotros utilizamos las mismas herramientas que contiene el ordenamiento jurídico. Yo no sé si usted recientemente escuchó que la Procuraduría de la Ética había intentado un embargo preventivo de las maquinarias en el caso Cochinilla, que le fue denegado. Entonces, bueno, una empresa a la que se le embarguen todas las vagonetas y tractores y carretillos y palas con las que está trabajando, pues posiblemente va a llegar a buscar ese arreglo para que le liberen del embargo y poder seguir generando flujo de caja y demás. En aquel caso de Caja Fichel, por ejemplo, las farmacias estaban a punto de ser embargadas y de ser ponerles candado. En el caso del presidente Figueres, ustedes no encontraron absolutamente nada, y tampoco apareció nada en el Poder Judicial que después ustedes pudieran recabar para continuar con el caso o abrir el caso. Sí, no, y ya le digo, porque básicamente fue así. El expresidente Figueres ni recibió de Alcatel, ni repartió, más bien, ni quienes finalmente fueron acusados recibieron de José María Figueres. No recibieron. En la parte penal y en la parte administrativa, esta otra de la que estábamos hablando antes, nunca hubo caso, porque no era un funcionario público cuando se dieron esos hechos, y la Procuraduría de la Ética solo tiene competencia sobre los funcionarios públicos. Eso es un dato importante. Entonces, no solo en la parte penal, sino en la parte también disciplinaria, ética, de señalamiento. Porque en el caso de los 3 presidentes, el único que era funcionario público en el momento que se da el caso es el caso de Miguel Ángel Rodríguez. El presidente Calderón tampoco en ese momento era funcionario público. No. Ahí fue porque encontraron en el rastro del dinero funcionarios que posteriormente recibieron dádivas. Sí, ahí está en la sentencia. Excelente. Es una explicación que yo creo que hacía falta hace bastante tiempo. Por otro lado, ¿cómo analizás lo que está sucediendo alrededor del caso de los municipios, con el caso de los diamantes, y el mismo caso de Cochinilla, donde ya no son
por lo menos en el caso de Cochinilla, a la fecha no vemos altos funcionarios políticos involucrados, sino que estamos viendo cuerpos intermedios en un corporativismo con los intereses de dos grandes empresas. En el caso particular de los regidores y alcaldes, sí encontramos a figuras políticas de elección popular involucradas. ¿Cómo analizaría desde el punto de vista ético ambos casos? Es que esos casos son típicos de lo que uno en literatura puede leer sobre la corrupción. El tema de la contratación administrativa es caldo de cultivo para la corrupción. Si el funcionario público no tiene una ética fortalecida y demás, siempre irá a ser tentado por el tema de las grandes empresas que contratan grandes obras con los estados. O sea, y no es podemos un tema, ver... Te interrumpo nada más porque hay un tema que la gente repite con frecuencia. Y aquí vos, como experto del tema ético, no es una relación salarial, de muy bajo salario, de mucho salario, lo que lleva a alguien a la corrupción. Porque es que les pagan muy poquito, o es que les pagan mucho. No hay una relación directa en el cumplimiento ético con el salario que reciben las personas. No creo, porque de lo que ha salido en la prensa, es un almuerzo, una botella de whisky, una caja navideña. Tampoco es que con eso se van a redondear el salario, ese pocos bajo salario que puedan tener. Es un tema de que para que haya corrupción tienen que haber dos actores, el que corrompe y el que se corrompe. Entonces, el que corrompe, el ente privado que anda tratando de resolver su contratación con el Estado, va a buscar no al ministro, porque el ministro posiblemente nunca se va a meter en un proceso de contratación administrativa. El ministro está para grandes políticas, pero si un proveedor, el que hace el cartel, el que está en la aduana, el que está en la aduana, ese mando medio es al que le interesa corromper a la empresa privada y es al que busca. Y lamentablemente en muchos casos vemos cómo y es la tramitología, Gilbert. Te pregunto porque claro, recuerdo que en algún momento, dándole atención al caso de Odebrecht, la famosa, a ese iba también. Ellos en América Latina todos los problemas del mundo, y construyendo en Canadá y en Estados Unidos ningún problema de corrupción. Ajá. Entonces yo me preguntaba, ¿será que dentro de sus presupuestos tienen que meter las dádivas y las coimas para los funcionarios en América Latina, porque es un aspecto cultural, y en otras latitudes trabajaba OAS y Odebrecht sin ningún problema, desarrollando en Europa y en Norteamérica? Gastos de facilitación, lo declaran las empresas. Sí, al rubro de sobornos. Gastos de facilitación. Suena muy bonito. Suena muy bonito, y contablemente hasta pueden encajar gastos de facilitación. ¿Por qué? Porque saben que en ciertos países la tramitología demanda eso, para una agilización, estar corrompiendo. Mira, y hay otro caso que también, para que no se nos quede afuera, que era el caso de la trocha que te tocó. Ahí sí hubo castigo. Sí, no, en el caso de la trocha... No, el caso de la trocha no, lo estoy confundiendo. El caso del avión, fue el gobierno de doña Laura Chinchilla. El uso de un avión privado. Sí, ese no llegó. Pero castigaron a tres, no fue la Procuraduría de la Ética, que obligó a renunciar al ministro de Comunicación en aquel momento. Sí. En la parte administrativa nosotros dimos el criterio, hicimos el señalamiento, precisamente eso, señalamos que el funcionario público no puede recibir ningún obsequio ni ninguna regalía en el ejercicio de sus funciones, y nosotros consideramos que eso era una regalía para esos funcionarios públicos y que debía ser sancionado. Y esa regalía no la recibió, a pesar de que el servicio era para la presidenta Chinchilla en aquel momento. A pesar de ¿por qué los castigados fueron ministros y no asistentes? Porque fueron ellos los que hicieron el trámite. No, porque en este país hay un par de lagunillas que todavía tenemos que corregir. Al presidente de la República no hay cómo sancionarlo por una violación a una falta ética. Porque ¿quién sanciona
al funcionario público por una falta de ética es su superior, y el presidente de la República no tiene superior. Pero el ciudadano, nosotros no somos los superiores. Bueno, ahí hay una sanción moral, ahí hay una sanción moral, una sanción de reproche, una sanción hasta política, y el otro grupo pues son los diputados, ¿verdad? Que aunque violen una regla ética no tienen todavía. Entonces esas dos cositas yo creo que tenemos que arreglar. Pero hace poco castigaron que no puede ejercer función pública el presidente Luis Guillermo Solís, que yo siempre me he hallado que castigar a un presidente que no puede ejercer función pública, y si ya ejerció la máxima, ¿qué más va a ejercer? Pero recientemente, no sé si le diste atención a ese caso. Sí, porque es un tema de la Contraloría, y en la Contraloría ellos sí tienen la inhabilitación para el funcionario público. ¿Y la Procuraduría no? No, por el tema de la infracción de la falta ética. No tiene para el presidente de la República. Para los vicepresidentes sí. Nosotros hicimos el señalamiento a uno de los expresidentes de la República para que el presidente o el Consejo mismo de Gobierno hicieran el análisis. Y todo esto que estamos viendo alrededor de la famosa UPAT, ¿te acordás? Que está todavía en divulgación, y que tiene la privación o el irrespeto a la privacidad de la información. Ahí la Procuraduría también podría meterse a investigar y ver hasta dónde el presidente Carlos Alvarado tiene alguna responsabilidad. Para mí sí, y aunque no haya finalmente quien sancione al presidente, para mí el procedimiento hay que hacerlo, y hay que hacer el señalamiento y que quede constando. Y acuérdese que el deber de probidad manda a que la actuación, entre mayor sea el rango del funcionario público, mayor es la responsabilidad que tiene. Eso lo señala no solo la ley contra la corrupción, sino la misma ley de contratación administrativa. Gilbert, un gusto siempre hablar con vos, y gracias por orientarnos a los ciudadanos sobre los temas de la ética y la transparencia desde la función pública. No, muchas gracias por la invitación, Claudio. Muchas gracias. Y a ustedes gracias, se me olvidó desearles un feliz año en el arranque del programa, que Dios los bendiga y que tenga un año pletórico de bendiciones y de éxitos en este 2022. Muchas gracias.